Sobre todo, bienvenidas a este encuentro donde queremos explicaros un poquito cuál es nuestro trabajo en el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. Y antes de presentaros quién fue Soledad y explicaros por qué este Fondo de Becas para niños huérfanos y niñas huérfanas de violencia de género lleva su nombre, me gustaría leeros una frase que en el fondo el equipo siempre pensamos que resume bastante cuál era su gran preocupación cuando ocupaba la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Fiscalía que inauguró ella y que desde el 2005 hasta el 2015, que lamentablemente muere, levantó un poco todas estas preocupaciones y este gran trabajo que nosotros pensamos que esta fiscal hizo a favor de las mujeres. Ella decía, y leo literal, decía que ningún niño, ninguna niña debería ver que su madre es agredida y asesinada dentro de su propia familia, en muchas ocasiones por su propio padre. Nosotras no pudimos proteger a sus madres, pero sí podemos prestar nuestro apoyo para que las consecuencias de la violencia no trunquen el futuro de los hijos y las hijas de las mujeres asesinadas. Este sería realmente el espíritu del Fondo de Becas, ¿no? El que nos mueve a trabajar desde hace casi ya 7 años. Soledad Cazorla fue, como ya os he dicho, la primera mujer fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, una fiscalía que se inauguró en 2005 y fue una fiscalía, un puesto creado después de que se aprobara o a través de la Ley Orgánica del 2004 que se refiere a medidas integrales contra la violencia de género, una ley que en el 2024 cumplirá 20 años y que también desde el Fondo y desde la Fundación Mujeres queremos analizar cuáles han sido sus bonanzas y qué cosas probablemente habría que mejorar, ¿no? Ella ocupó esta primera fiscalía, yo creo que sentó un precedente en cómo se debía trabajar respecto a este tipo de temas de violencia y siempre decía que tenía una gran preocupación porque decía que después del minuto de silencio, después de los asesinatos, quedaba un caos, quedaba un desastre, que era cómo se quedaban las familias y sobre todo los niños que habían perdido a su madre, ¿no? Que habían perdido a su madre víctimas de un asesinato de violencia de género. Cuando murió era su gran preocupación y era una preocupación que transmitía a su familia y su familia decidió en homenaje crear este fondo de becas que gestiona la Fundación Mujeres. Y bueno, pues el motivo por el que se crea este fondo es precisamente trabajar sobre la gran preocupación que tenía Sole, que era qué hacemos, qué pasa con estos niños. Estos niños se quedan muy abandonados por el sistema. Es decir, cuando decimos lo de después de un minuto de silencio, aparece toda una casuística, toda una serie de desastres. Es como si nosotros decimos que es como si una bomba lapa estallara dentro de las familias que acogen a estos niños, ¿no? Luego os vamos a ir contando también a través de Sandra, os va a ir contando un poquito cómo hemos procedido y sobre todo hay una cosa que nos parece muy importante, ¿no? Es decir, nosotras hemos ido aprendiendo de nuestro día a día y de nuestro contacto con las familias. El Fondo de Becas ha crecido gracias a todo lo que nos iban contando las familias, que era, que nosotros empezamos dando unas becas para estudios y apoyo psicológico, ahí lo tenéis en pantalla, ¿no? Y después nos dimos cuenta que había muchos más problemas de fondo, ¿no? Y sobre todo que las familias que acogían a los niños estaban absolutamente desamparadas y una apreciación, las madres asesinadas
pues muchas de las veces no habían cotizado o habían cotizado muy poquito porque en general son jóvenes. Entonces, claro, las pensiones de orfandad, das cuenta que el padre está en la cárcel, las pensiones de orfandad pues eran muy mínimas, ¿no? Prácticamente no llegaban. Entonces, no sé si luego Sandra os va a contar las reformas que se han hecho desde aquí, pero siempre impulsadas por los problemas que hemos detectado y que las familias nos iban contando, ¿no? Como os dije, hace casi 7 años que ya trabajamos y de momento tenemos ya 50 familias y un montón de niños y desgraciadamente siguen entrando, ¿no? Porque los asesinatos a fecha de hoy y desde que se contabilizan desde el 2003 tenemos 1.237 mujeres asesinadas. Este año son 55 y este año también son 56 niños menores de 18 años. Se siguen sin contabilizar los mayores de 18 años, algo que en el fondo creemos que sería muy importante, ¿no? Porque seguramente las cifras, bueno, seguramente no, las cifras aumentarían bastante, ¿no? Pero bueno, de momento se contabilizan solo los niños menores de 18 años y este año, pues esas 55 mujeres asesinadas dejan 56 menores huérfanos. Menores que a veces son acogidos por las familias, que es cuando nosotros podemos intervenir, o que si no tienen esas familias, generalmente abuelos o hermanos mayores o tíos, pues pasarían a tutela del Estado y ahí ya pues el fondo de becas ya no trabajaría. Si queréis pasamos a ver un poquito, nuestra idea es un poco sensibilizar y para seguir trabajando queremos comentaros que realmente son familias, cuando hablamos de la bomba Lapa en la que se encuentran, son familias o niños que sufren una doble estigmatización. ¿Por qué? Porque han perdido a su madre, víctima de un asesinato, lo cual es tremendo, pero también son hijos de un asesino, ¿no? Y esto es una carga y un trauma muy complicado, ¿no? Muy complicado de superar y que además necesita de todo el apoyo de la sociedad para que puedan seguir adelante y tengan vidas como se merecen, ¿no? Las vidas que hubieran tenido seguramente si su mamá estuviera con ellos y no hubiera fallecido víctima de un asesinato machista. Entonces, os dejo ahora con Sandra, os va a contar un poquito lo que hacemos y yo iré complementando también un poco. Y sobre todo, gracias por estar ahí y bueno, pues que os interese este tema que para nosotros forma parte de nuestro ADN, por así decirlo, y lo vivimos con bastante intensidad. Gracias. Gracias, Teresa. Muchas gracias a todos los que están conectados y nos siguen también. Bueno, les vamos a contar un poquito de qué es lo que hacemos desde el fondo de beca y sobre todo cómo lo hacemos. Al momento que tenemos conocimiento de alguno de estos hechos de asesinato a las mujeres víctimas de violencia, lo primero que hacemos es contactarnos con los profesionales que están haciéndose cargo de este caso o con las familias, si podríamos. ¿Para qué? Para informarles que a través del fondo de becas nosotros podemos apoyar a estas familias en un primer momento y sin la burocracia que algunos trámites tienen, para concederles becas para que puedan continuar, sobre todo con sus estudios y con actividades académicas, etcétera, pero también en apoyo psicológico o en dudas que puedan tener de los juicios o trámites que tengan que realizar más adelante. Entonces, contactamos con profesionales de atención de servicios sociales, de igualdad, de prevención de violencia de género y a través y con el apoyo de ellos vamos gestionando el tema de estas ayudas que otorgamos. Decirles que de todo este trabajo que hacemos rendimos cuentas anualmente, elaborando recomendaciones y aprendizajes a manera de ir mejorando la intervención desde la Fundación y desde el Fondo de Becas. Y también organizamos actos de difusión, de sensibilización, como los que estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles son las características de las becas que otorgamos y a quiénes van dirigidas? Están dirigidas a los hijos e hijas
de las mujeres que han sido asesinadas por la violencia de género y que son dependientes económicamente en situación de necesidad, que en la mayoría de los casos efectivamente es una situación muy difícil que tienen que enfrentar y a muchos gastos que se presentan en un primer momento. El destino de las ayudas son para actividades de educación porque la mejor forma que también desde el espíritu que nace esta labor de fondo es que esos huérfanos y huérfanas puedan continuar con sus estudios y valerse por sí mismos más adelante en la vida, ¿no? Entonces, para eso va el apoyo y para apoyos psicológicos también que se requieren en un primer momento y también extensibles en el tiempo. Y también apoyamos a mayores de edad en estudios universitarios o formación profesional. ¿Quién puede solicitar estas ayudas? No solamente los mayores de edad que estén en esa situación, sino también las personas que tengan tutela o guarda o hecho o estén en régimen de acogimiento, en el caso de los menores de edad. Y los mayores de edad si están cursando algún estudio universitario. Nuestras cuantías generalmente son de 2.000 euros anuales, los cuales, de acuerdo a la condición económica y a la situación que veamos y necesidad de estudio de estos huérfanos y huérfanas, se pueden ir ampliando por 4 años, más o menos, esta ayuda. ¿Tienen que cumplir algunos requisitos para la obtención de estas becas? Sí. Entre ellos, acreditar la condición de huérfano y huérfana, en el caso de que la madre haya sido asesinada por un crimen de violencia de género, que estén estudiando, ¿no? Que tengan alguna escolarización, una educación obligatoria, bachillerato, FP, etcétera, que acrediten una situación de necesidad que justifique la concesión de esta ayuda y un informe de recomendación de la profesional que está conociendo el caso, ¿no? Porque nosotros necesitamos hacer un seguimiento constante y para no saturar también a las familias con varias consultas, etcétera, siempre coordinamos con estos profesionales. ¿Cómo la gente puede acceder a estos fondos? A través de un apartado que tenemos Contacta en la web del Fondo de Becas o a través de un correo electrónico, fondodebecas@fundacionmujeres.es, que lo ponemos en pantalla por si alguien pueda requerir este dato. Y desde la Secretaría Técnica también llamamos, como les había dicho en un principio, cuando conocemos de un caso, a los ayuntamientos tras el crimen para tratar de conseguir información de estas familias y ofrecerles estas becas también. Desde el año 2019, como lo decía Teresa, hemos visto que era muy importante también que exista una asistencia y atención a las familias en un servicio de información y asesoramiento legal, porque en un primer momento se encuentran muy perdidas y necesitan una información para los trámites que les esperan adelante, como la solicitud de pensiones, en algunos cambio de apellidos también y otras. Entonces, habiendo visto en la experiencia esta necesidad, contamos con una abogada a la que hacen las familias consultas, las mismas que versan sobre todo sobre estas ayudas económicas, indemnización, pensión de orfandad, procedimiento penal, la representación legal, que son trámites que se requieren de manera inmediata para poder asumir otras situaciones. Y más adelante también temas de herencia y fiscalidad. Con esta experiencia del Fondo de Becas se ha podido impulsar reformas importantes legislativas para mejorar esta situación de huérfanos y huérfanas tras la problemática detectada. Es así que hemos incidido en la Ley 3/2019 de 1 de marzo, que mejora la situación de orfandad de hijos e hijas de víctimas de violencia contra la mujer, creando una prestación de orfandad para aquellas mujeres que no hayan cotizado al sistema de pensiones y también incrementando la cuantía de la pensión mínima de orfandad. La Ley Orgánica del 2022 también mejora la protección de las personas huérfanas víctimas de violencia en medidas fiscales y económicas, por ejemplo, en temas impositivos, en temas también de que los mayores de edad puedan tener matrículas gratuitas para el acceso a las universidades, etcétera, y mayor protección a pensiones y prestación de orfandad.
Un inciso, cuando hablamos de pensiones y prestaciones, nos referimos siempre a ver, los niños que las madres no cotizaron lo suficiente, que era un poco lo que os explicábamos al principio, pues no tenían derecho a una pensión, yo creo que decente, ¿no? Por así decirlo. Nos encontrábamos con casos donde había a veces niños que cobraban 90 euros o 100 y pico euros, y imaginaros lo que significa que por ejemplo, casos que 3 niños que se han quedado huérfanos, o 5, ¿no? Que tenemos algunas familias que son así, irrumpan, tengan que ir a vivirse con los abuelos que viven generalmente de una pensión, normalmente no muy alta, y que, bueno, pues esto empobrece a cualquier familia. Entonces veíamos que había verdaderos problemas familiares y situaciones de pobreza, ¿no? Y entonces, eso ahora mismo todos estos niños tendrían derecho a lo que se llama una prestación, que no es una pensión por cotización, sino que, bueno, y se pueden complementar hasta 700 euros en principio por niño, ¿no? Lo cual aliviaba un poco la carga económica que nosotros veíamos que sufrían estas familias, ¿no? De todas maneras, y ya dejo a Sandra, realmente hay un problema muy gordo que se genera, ¿no? Es el laberinto burocrático, que si queréis luego os podemos explicar un poquito mejor, en el que todas estas familias se ven envueltas, ¿no? Y todos los problemas que tienen que asumir, ¿no? Pero bueno, ya le dejo, quería hacer el inciso entre prestación y pensión para que veáis la diferencia. La intervención imprecisa, gracias Teresa, valía la pena esa aclaración. Y bueno, comentarles también, y más adelante les vamos a hablar de un encuentro de familias que hemos tenido y que estos encuentros nos generan a nosotros estos insumos para poderles también transmitir toda esta información y los problemas que a través del fondo hemos detectado que pasan las familias, ¿no? Es muy duro escucharles este laberinto burocrático que hacía referencia a Teresa, y la falta de formación e información también con la que algunos profesionales tienen en la atención de estos casos, que porque no ocurren con frecuencia en el mismo territorio, a veces plantean también cada situación problemas muy específicos y complejos, diferentes en cada caso, que a veces es difícil abordarlos. Y también problemas en relación a pensiones que se presentan muchísimo y muchas familias están sufriendo esto, de que les hacen cálculos erróneos y en algunos casos denegaciones hasta injustificadas de la pensión o prestación de orfandad, ¿no? Hay casos que porque no se dice prestación o no se dice pensión, o sea, les deniegan y no les dan información de cómo tienen que ser las cosas. Sí. La desinformación es una máxima a la que se enfrentan todas estas familias, ¿no? Lo cual complica mucho todos los... bueno, pues todo lo que es la vida en general que tienen que afrontar. También nos han manifestado que tienen muchos problemas en la acreditación de su condición de víctima, a pesar de que su reconocimiento como víctimas de violencia de género desde el 2015, sin embargo, no mantienen este reconocimiento cuando alcanzan la mayoría de edad, que también es un problema porque siguen teniendo las necesidades para poder afrontar la vida, ¿no? Porque en muchos casos se encuentran solos y asumir la vida adulta sin ningún apoyo es un problema. Luego, el acceso a las cuentas bancarias, porque en algunos casos están percibiendo ayudas económicas cuando la tutela de los menores la tiene la comunidad autónoma y la familia está encargada de la crianza, pero no acceden los huérfanos y huérfanas a estas cuentas hasta que son mayores de edad, entonces también ahí tienen una dificultad de tener este dinero para poder hacer frente a tanta situación. Desde el año 2016 hasta la gestión 2022 hemos dado 170 becas a 85 beneficiarios, 49 familias acompañadas y más de 306.802 euros en ayudas. Este dato va a ser actualizado en el informe que vamos a emitir de este año, donde hay un incremento muy considerable porque hemos tenido más de muchos casos y también las ayudas han aumentado muchísimo, ¿no?
Este informe lo van a tener ustedes también en nuestra página web a la que van a poder acceder. Decirles también que hemos visto muy necesario elaborar 2 guías de apoyo tanto a las familias como a los profesionales que nacen desde la experiencia que tenemos en el Fondo de Becas. Porque además estas guías nos pareció muy importante, nos ha costado mucho hacerla, lo que resumen es toda la experiencia que nosotros hemos ido acumulando y los problemas, ahí las tenéis, los problemas que suceden cuando, sobre todo porque nosotros decimos que te llegue un caso de este tipo, de un asesinato en tu pueblo, pues en el fondo es como una enfermedad rara, es muy difícil saberla gestionar porque a lo mejor no te toca en tu vida, pero a lo mejor te toca a ti en un pueblito tal, y no se sabe cómo poder, no existe un protocolo que el Estado lo tenga hecho para decir tienes que hacer esto. Entonces nosotros hemos hecho estas guías pues para tanto profesionales como para familiares, que os lo explica también Sandra, para acompañar en ese laberinto burocrático, porque si nosotros hablamos esto de enfermedad rara, ¿no? Que te puede tocar o no tocar, pero si te toca realmente es muy complicado guiar a estas familias en todo lo que... entonces, bueno, se resumen ahí las cosas que entendemos que son pues, más comunes, ¿no? Para poder resolver y para que sea más fácil para el profesional o para las familias. Las podéis consultar también en nuestras páginas. Ahora vamos. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, tenemos esta guía práctica que está más enfocada en el acompañamiento de profesionales, que les da algunas pautas a tener en cuenta para encargarse del apoyo a estas familias que tanto necesitan, y es con un lenguaje un poco más académico, etcétera, y los procesos son también un poco dirigidos a este público. Y la guía práctica para huérfanos y huérfanas, que tiene un lenguaje mucho más accesible y que es una guía muy amigable para orientar a las familias de los procesos que tienen que seguir adelante. En la guía, por ejemplo, que se ha denominado Escucha su voz, esta de acompañamiento a profesionales, tenemos una introducción, mapas conceptuales que ayudan, digamos, a la comprensión del texto, cómo tiene que ser el tema de la atención psicológica, las consecuencias de la violencia y la intervención que se debe hacer a los huérfanos y huérfanas. En la atención jurídica tenemos una asistencia jurídica gratuita, el procedimiento penal, las medidas de protección, medidas patrimoniales, y todos los procedimientos que se tienen que seguir hasta hacerles conocer que en determinado momento también, si así lo necesitan, pueden hacer un cambio de apellidos, ¿no? Para evitar ese tema de la estigmatización, revictimización y otros. También se habla de aspectos de la atención educativa y de las ayudas económicas, que es un apartado que realmente interesa mucho a las familias y que en un primer momento desconocen mucho, e incluso algunos profesionales también tienen dudas respecto a qué ayudas les puede corresponder, ¿no? Que hay las ayudas, por ejemplo, de la prestación y pensión que hemos hablado, ayudas por delitos violentos, ayudas económicas de las comunidades autónomas, que no todas tienen, pero que de a poco se van sumando más comunidades con estas ayudas, la exención de tasas universitarias y, bueno, las ayudas que les brinda el Fondo de Becas Soledad Cazorla. El mismo contenido, de manera un poco similar, es para las familias, pero como les había dicho, con un lenguaje muy coloquial que les ayuda muchísimo y que nos han realmente agradecido mucho el que se haya hecho este material. Las pueden encontrar en el Observatorio de Violencia de la Fundación Mujeres. Aquí les dejo la página para que puedan consultarla en caso de que les sea de utilidad. Y bueno, antes de despedirnos, también queríamos comentar un poquito con Teresa que en noviembre hemos tenido un encuentro de familias, de estas familias a las que apoyamos a través del Fondo de Becas, que son más de 60 familias, y ha sido un encuentro muy lindo en Málaga, porque es un espacio donde se les permite poder hablar de manera libre de este tema que sufren, y donde hemos podido escuchar sus testimonios que realmente nos impulsan a seguir en este
en esta labor de ayuda y de mejorar las condiciones que tienen. Sí, nosotras pensamos que bueno, no hay ninguna organización en principio que reúna, ¿no?, una organización de víctimas de violencia de género. Entonces, bueno, el fondo suple un poco esta carencia. Entonces, una de las cosas que detectamos que era muy importante que las familias se encontraran y hablaran y bueno, y pudieran contrastar, ¿no?, y hacerles que no se sintieran tan solas, ¿no? Entonces, la primera reunión de Escucha su voz fue en Valencia, fue una experiencia pionera, no se había hecho nunca. Yo creo que este tipo de reunión no se ha hecho nunca en el mundo, o sea que creo que Australia tiene una experiencia un poco similar, pero bueno, no es muy normal. Entonces, ¿para qué sirven estos encuentros? Sobre todo para que las familias se encuentren, puedan hablar y, por ejemplo, una experiencia muy interesante y muy sensible es también llevamos a los niños, ¿no? Y nuestros niños, por ejemplo, una de las cosas que nos cuentan es que ellos no hablan nunca en público en su ambiente que ha pasado esto, ¿no? Esto nos lleva otra vez a pensar, y sobre todo para los que nos estéis escuchando ahora, el mare magnum emocional en el que se encuentran, ¿no? El estigma del que os hablo y que yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Es decir, que tu padre o que la pareja de tu madre haya matado a tu madre, creo que es una cosa difícil no podemos ni imaginar el dolor y el disparate, el trauma que puede suponer esto. ¿Qué pensamos en el fondo? Que si estos niños tienen cariño, tienen amor, tienen familias que les acogen, tienen las posibilidades económicas de tirar para adelante, pues pueden llegar a convertirse y se convierten. Tenemos muchos casos ya de algunos de nuestros niños que acaban las carreras y que los hemos conocido pequeños y que hacen ese esfuerzo. Entonces, para nosotros, nuestro logo son corazones y libros, porque pensamos que si podemos dar amor, y aunque suene un poco cursi, ¿no?, si las familias pueden tener tranquilidad para poder educar y querer a estos niños y tener exactamente esos medios económicos, pues van a tirar adelante y se van a convertir en lo que ya se convierten, en gente estupenda con sus estudios y con un futuro, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que toda la sociedad se una y que esto sea un problema de Estado, ¿no? Que yo creo que es lo que queremos lo que es, ¿no? Esto debe ser un problema de Estado y además donde la sociedad civil y los gobernantes pues se vinculen y hagan que realmente tengan unas vidas estupendas, ¿no?, dentro de lo posible. No, solo complementar que en estos encuentros también hemos creado espacios donde las familias han podido acudir y hacer sus consultas de manera directa a la abogada, a la psicóloga, al fondo de becas, etcétera. Entonces, realmente ha sido una experiencia muy linda porque se ha podido resolver muchas dudas que podrían haber tenido y también hacer algún tipo de apoyo y contención. Así que esperamos poder seguir adelante con esta labor. El fondo es una iniciativa, como os decía, de la familia de Soledad y de la Fundación Mujeres, ¿no? Es decir, pero el fondo... los fondos económicos son privados, es decir, intentamos que se vincule la sociedad civil y que realmente tengamos esa colaboración. Pero al mismo tiempo, si tenemos que modificar o plantear la modificación de una ley para que tengan unas vidas más justas, también lo hacemos. Es decir, en ese sentido somos muy proactivas, ¿no? Esto es un proyecto realmente rampa que no soluciona la vida de todo el mundo, pero entendemos que puede solucionar la vida de algunas personas, ¿no?, de algunos niños y niñas, de algunas familias, para que tengan vidas mejores. Y bueno, pues ese es nuestro compromiso, que entendemos que era también la gran preocupación y el compromiso de Soledad Cazorla.
Perfecto. Sí, con eso muchísimas gracias. Si queréis preguntar, no sé si hay posibilidad de preguntar alguna cosa, pues nos decís, no sé. O ya acabamos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, igual nosotros la podemos contestar más adelante. Les agradecemos muchísimo por estar aquí conectados y para servirles. Muy bien. Muchas gracias a todas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta?